Todos conocemos las guirnaldas navideñas formadas de cables con bombillas de colores que iluminan nuestro árbol de Navidad. Estos productos, fabricados con tecnología LED, son muy populares y baratos de conseguir. En este video les explicaré un poco de algunos detalles de cómo están diseñadas, su diagrama básico de funcionamiento y también algunos casos por los que suelen fallar. Estos arreglos decorativos constan de un cableado trenzado con focos LED de bajo consumo y una pequeña caja plástica multifunción, la cual indica varios modos de funcionamiento de luces de fondo, y en algunos modelos trayendo una pequeña bocina con memoria musical. Esta caja plástica con nivel de protección IP44 contra polvo y humedad lleva dentro una placa electrónica a la que irán soldadas los cables de alimentación eléctrica y en cada salida los cables con luces dependiendo en número a cada tiristor. Su esquema de funcionamiento de este circuito es a través de corriente alterna, que es rectificada en continua al pasar por un puente de diodos y luego por una resistencia que baja su voltaje para ser rizada por un condensador, que le suministra baja energía a un pequeño microchip controlador de potencia, el cual está conectado a un botón pulsador con posición normalmente abierto y que al ser pulsado activa el modo del reloj de la secuencia enviando señales y controlando a cada tiristor, los cuales al energizarse abren y cierran como un grifo la entrada y salida hacia las luces del ramal. Si por ejemplo a la salida existen dos tiristores, significan que habrán dos tiras en paralelo de focos LED, los cuales juntarán sus canales en un circuito serie, uniéndose al final al último, el cual trae conectado el cable común que cierra el circuito. Cuanto más cara sea la guirnalda, más canales y componentes traerá, variando en algunas sus circuitos, en las cuales existe una línea de alta tensión en la placa impresa que no entra por ninguno de los componentes del circuito, pero se sincroniza en su salida directa hacia el último foco de la unión, haciendo de común. Situaciones que tendremos por mal funcionamiento son muy diversas, como que la cajita explotó, no prenden las luces, no apagan, se quedan fijas, se vuelven locas, no sincronizan, cables sueltos, focos quemados y más. Pero el componente principal de este circuito y el más importante es el chip microcontrolador, y rara vez se quema, y por falta de ayuda y conocimiento lo echamos a la basura, siendo que todo el circuito es reparable, al menos en el caso de las cajitas más baratas, que no traen circuito impreso encapsulado y se reemplazan fácilmente con reciclado o yendo a la electrónica. Obviamente estos arreglos son muy económicos y desechables, y repararlos sin saber sería peligroso y también nos quitaría mucho tiempo. En este canal existe una serie de videos en la cual explico de forma básica y casera cómo hacer algunos pequeños arreglos. Y gracias a sus bonitos comentarios, curiosidades y correcciones me sirven para seguir mejorando y tener motivación de aprender y luego convertirlo en videos tutoriales con explicación.